Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2. Presentó un suceso inédito en este recinto de Donceles, corazón del poder legislativo de nuestra joven democracia capitalina. No solamente debe permanecer en la memoria colectiva del Congreso de la Ciudad de México, sino también tomarse acciones al respecto. Como diputada y ciudadana, tengo la firme convicción de rechazar cualquier acto de violencia. La política es el arte de resolver, de dialogar y consensar. Es lograr acuerdos sin tener que llegar a la violencia en cualquiera de sus expresiones. Me solidarizo y reitero mi empatía, como lo hice ayer, con las personas violentadas por este acontecimiento. Se trate del personal de resguardo o de las personas manifestantes. Los actos de violencia son el símbolo del fracaso del diálogo fundamental en esta ciudad, que debería ser una ciudad democrática de derechos protegidos y garantizados. La violencia es la expresión de la polarización y del desamparo frente a situaciones que la originaron. El hecho de permitir en el silencio y en la impunidad que algunas personas legisladoras expresen con discriminación, alentando la estigmatización, la exclusión y los discursos de odio, también es violencia. Al respecto, hago un llamado de la manera más atenta a la Junta de Coordinación Política y a la mesa directiva para que vuelvan a difundir a todas las y los legisladores el Código de Responsabilidad Parlamentaria con enfoque de no discriminación. Esta violencia institucional se expresa igualmente por omisión legislativa frente a los derechos de todas las infancias y adolescencias al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y a la felicidad, especialmente en el caso de las infancias y adolescencias trans y no binarias, que tienen los mismos derechos al respecto. La Suprema Corte invalidó desde el 2022 la exigencia de tener 18 años cumplidos para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida de las personas trans. Esta posición de la Corte, que viene confirmando la opinión consultiva del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, marca un avance en materia de derechos. Nuestro compromiso es ser la voz de la ciudadanía, pero con responsabilidad. No puede haber retroceso y debemos respetar como legisladoras y legisladores la progresividad y garantía de los derechos. Que quede claro desde esta tribuna: la discriminación o los discursos de odio no son libertad de expresión, como tampoco lo es la violencia. Esos actos deben cesar y, de lo contrario, ser estrictamente sancionados con base en nuestro ordenamiento jurídico. La violencia expresada ayer es una reacción a la falta de diálogo, de acceso, de transparencia y de participación social en el Congreso de la Ciudad de México, los cuales debemos tomar en cuenta y mejorar en cumplimiento con los principios del Parlamento abierto. Es una reacción también frente a los discursos de odio reiterativos, provocadores e inaceptables que vulneran derechos de las personas de la diversidad sexual y de género, desde esta tribuna y en redes sociales por parte de una legisladora. Defenderé siempre el derecho a manifestarse de todas, todos y todes por la vía pacífica, pero eso implica también no encubrir la violencia desde el odio y el desprecio hacia la diversidad, mucho menos cuando venga de representantes de la ciudadanía ejerciendo abuso de su poder y de su representación. Que quede claro, la intolerancia y el odio no caben en este recinto. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Sobre todo un agradecimiento especial a los medios que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Lo que ocurrió el día de ayer fue bastante grave porque pone en evidencia la ruptura del diálogo democrático que este Congreso había logrado provocar desde la legislatura pasada. Por un lado tenemos una legisladora que con total libertad puede expresar sus ideas porque existe inviolabilidad parlamentaria, pero que no asume la responsabilidad que conlleva tener como prerrogativa la inviolabilidad parlamentaria. Y por otro lado tenemos un grupo de activistas que reaccionan frente al discurso de odio promovido por la diputada.
Por supuesto que no es únicamente resultado de una declaración o de una iniciativa. Una reacción como la que vimos ayer en el Congreso se va fraguando con mucho tiempo, con muchas agresiones, con muchas ofensas. Es resultado de las agresiones que las personas trans viven de manera cotidiana en las calles. ¿Está justificada? Por supuesto que no está justificada y no la vamos a justificar. Pero tampoco vamos a justificar la violencia ejercida a través del discurso de odio. Pareciera que el discurso de odio es libertad de expresión sin mayor consecuencia, pero el discurso de odio provoca reacciones en las calles, en las personas. Si una persona que cuenta con inviolabilidad parlamentaria puede con esa libertad hablar de conceptos que además desconoce, de iniciativas que no son parte de este Congreso, de conceptos que están fuera de la discusión, como hablar de mutilación genital. En este país no existe la mutilación genital a personas menores de 18 años. Nadie lo ha propuesto en este Congreso. Y esa posición únicamente radicaliza y se convierte, además, en un llamado a la violencia. Es delicado hablar de este tema porque estamos refiriéndonos a la colisión de derechos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la manifestación. ¿Hay alguno por encima de otro? Por supuesto que no, se tienen que garantizar los dos. Pero cuando existe violencia en el uso de cualquier derecho, ya no se está ejerciendo un derecho humano, se está pasando por encima de los derechos de otras personas. Y el Congreso tiene una responsabilidad también frente a esto, porque tenemos varias iniciativas sin dictaminar o con dictamen que nunca subió a tribuna. Es el caso de infancias trans, es el caso del cupo laboral para personas trans en instituciones gubernamentales, es el caso también de una acción recomendatoria de la Comisión de Derechos Humanos por el caso Paola Buenrostro, la tipificación del transfeminicidio. Y son temas en los que este Congreso no ha avanzado. Si en alguno de esos tres temas el Congreso de la Ciudad hubiera logrado garantizar los derechos de las personas trans, estoy completamente seguro que el día de ayer hubiéramos visto una manifestación pacífica. Pero el encono se ha convertido en violencia. Y lo que buscamos estas tres personas legisladoras que nos encontramos el día de hoy aquí es lograr que se garantice, por un lado, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la manifestación. Por supuesto que también acompañamos y nos solidarizamos con las agresiones que padecieron ayer personal de resguardo de este Congreso, pero también vamos a seguir impulsando las agendas pendientes en el Congreso de esta ciudad, que por cierto era el objetivo principal de la manifestación del día de ayer. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo respaldo completamente las palabras de mis compañeros. Agradezco mucho a la diputada Silvia, ya te iba a poner senadora pronto, a la diputada Silvia la convocatoria y la invitación a un tema que nos debe llamar a la reflexión, pero también en el que debemos asumir todos una parte de la responsabilidad de los que estamos hoy en este cargo de diputados, porque de alguna manera no hemos tenido el impulso suficiente para que las discusiones de estos temas se den al interior del Congreso, se den en las comisiones, para que sean temas prioritarios en la agenda, porque los tenemos que discutir, para eso estamos aquí. Una de nuestras principales funciones es atender a todos los sectores de la población, a todos, y eso incluye a la población trans, que históricamente les debemos la inclusión en nuestras agendas, y eso es uno de los pendientes que tenemos y que asumimos el compromiso, como ya lo decía el diputado Temístocles, de seguirlo impulsando y de meterlo en la agenda parlamentaria. La otra, pues el no darle la importancia de vida a estos discursos de odio. Pensemos que subir una iniciativa con este tipo de discursos no tendría mayores consecuencias. La verdad es que ayer
nos dimos cuenta cómo sí las tienen, porque también hablamos desde nuestra propia realidad y poco entendemos la violencia diaria que sufren estas comunidades. Y además, si utilizamos la tribuna más importante de la ciudad para atacarlos, pues es otra de las violaciones que seguimos cometiendo con esta población. Por eso creo que todos tenemos una parte de la responsabilidad y tenemos que asumirla a raíz de los acontecimientos del día de ayer. Lamentablemente hubo intentos como el que realizó el diputado Temístocles, como el que realizó la diputada Silvia, de contener esta manifestación, de abrir canales institucionales, pero hay momentos que ya no se permiten el diálogo, ya la manifestación es hacia este encono que se ha generado desde la tribuna del Congreso, y eso creo que es lo que tenemos que recuperar. Yo quisiera recalcar esta frase que decía Silvia, que la violencia es el fracaso del diálogo, y eso es lo que nos ha faltado el diálogo, nos ha faltado el establecer prioridades legislativas, nos ha faltado legislar por estos grupos en la ciudad, y hoy es una de las consecuencias que tenemos, porque tampoco tenemos que dejar de lado que son de los grupos más olvidados y que menos acceso a los derechos tienen. Y no lo justifico tampoco, la violencia jamás debe ser una alternativa, pero sí tenemos que entender las deudas que tenemos con ellos y el compromiso, así como lo decían mis compañeros de hoy, los que estamos aquí, es de regresar al diálogo desde el Congreso, impulsar el avance de esta legislación en las comisiones, y que ahí cada quien asuma las posiciones que tenga, las del partido, las personales, pero que sea en el cauce institucional, y que esperemos que la agenda progresista que ha caracterizado esta ciudad desde hace muchísimos años siga imperando por encima de los intereses personales y de los intereses de una sola persona. Muchísimas gracias. Congreso TV presentó